Entonces, les decía hace un momento que si yo quiero lotear, por así decirlo, la memoria, también yo lo puedo hacer. Pero entonces, a la pregunta que Sergio nos hacía hace un momento, bueno, ¿y cómo puedo hacerlo yo? Entonces, muy fácil. Si tú quieres hacer el proceso de lectura, les decía que podíamos utilizar entonces datafile.read, ¿cierto? Y en este datafile.read, yo podría entonces leer la variable o leer el bit que tú quieras en esta serie, en la memoria. Entonces, digamos que yo quiero entrar al bit 100. Entonces, ya yo sé que voy a entrar a ese bit precisamente. Aquí que es importante tener en cuenta algo, que acá me tocaría volver a copiar esta línea que yo tengo aquí. ¿Y por qué me tocaría volver a copiar esta línea aquí? Porque como ya yo utilicé el datafile.close, entonces ya él cerró el archivo. Entonces, para poder empezar a trabajar el archivo, yo necesariamente tengo que abrirlo, ¿de acuerdo? Entonces, ese pedacito siempre nos toca hacerlo a nosotros. Otras funciones que nosotros podemos tener, así como para que también ustedes las conozcan y sepan que hay, tenemos datafile.size, que en realidad lo que hace es retornarnos el tamaño en bytes del archivo. File.position o datafile.position, ese básicamente lo que hace es retornarlo en la posición actual en donde se leerá o escribirá el siguiente mensaje que uno quiera. File seek es cuando nos ubicamos en una posición específica en el archivo y básicamente lo que nos hace es que nos devuelve como el tamaño en bytes de ese archivo. File close, ya la hablamos, que lo que hace, pues, lo que nos permite cerrar el archivo y en ese preciso instante guardar todos los datos en la memoria ESD. Otra variable que pudiésemos llegar a ver es file.available, que básicamente me dice es si yo tengo algún bit disponible para leer en el archivo y retorna el número de bits disponibles, es decir, cuánta capacidad tengo yo realmente libre de la memoria como tal. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesor. Bien, entonces así básicamente se puede llegar a construir un data logger y ese data logger entonces me permite guardar cualquier medida o cualquier tipo de medida de cualquier sensor que yo tenga conectado al Arduino. Como aquí también tengo que hacerles la aclaración que estos data loggers se vuelven interesantes en la medida que nosotros, por ejemplo, le ponemos un reloj digital. Entonces se vuelve súper interesante que tú puedas guardar la memoria del Arduino no solamente con la persona, con la dueña de la información, sino que a ti que te permite hacer este tipo de cosas. Te permite que tú puedas, se me fue la paloma, me perdí. ¿En qué iba? Perdón. Un reloj digital Ah, permite, sí, no es sé. un reloj digital para que nosotros le podamos poner entonces la hora. El tema de reloj digital es fácil de utilizar eh, porque normalmente ellos ya traen inclusive una batería para que tú solamente le cuadres la hora por primera vez, que se sincronice con la hora del computador y de ahí en adelante, si uno no le saca la batería al reloj, entonces ahí va. Pero normalmente lo que uno suele hacer es que va, coge, lee el reloj y va guardando el dato y la hora que te dio el reloj digital. Esa es la manera correcta de utilizar este tipo de aplicaciones y se vuelve bien interesante
porque de esta forma tú pues tienes completamente todo el control de lo que tú quieres hacer. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ir, tener información más al detalle, sobre todo cuando tú tienes, por ejemplo, variables que cambian de manera muy rápida. Entonces tú puedes hacer. ¿Para qué sirven adicionalmente los data loggers? Para caracterizar los procesos. ¿Por qué? Porque ellos me permiten guardar la información. Algo que se utiliza también con Arduino y también se los quiero comentar en este momento, es que, por ejemplo, nosotros hay en herramientas, no sé si lo conocen, hay algo que se llama Serial Plotter. ¿Para qué nos sirve Serial Plotter? Por ejemplo, cuando nosotros cogemos y empezamos a imprimir por el puerto serie los valores, si yo en vez de abrir el monitor serie, o sea, esta ventanita que ustedes tienen acá, abren Serial Plotter, es lo que, si ustedes empiezan a imprimir en el puerto serie datos numéricos, es lo que empieza es a hacerle la gráfica alrededor del tiempo de lo que usted está imprimiendo en el puerto serie. Entonces, ese tipo de cosas, ¿para qué son importantes o para qué nos sirven? Por ejemplo, cuando nosotros queremos sintonizar un lazo de control PID, básicamente nosotros necesitamos conocer el proceso. ¿Cómo hago entonces una gráfica de proceso? Pues leyendo todos los valores que están cambiando en la gráfica. Entonces, esa es una manera muy práctica de hacerlo. Para eso también existen los data loggers, máxime que a veces no están sintonizados o no conocemos bien el proceso, entonces nos toca hacer un proceso de coger y guardar dato por dato para luego poder hacer una sintonización manual de un controlador. ¿Por qué digo que manual de un controlador? Porque la sintonización de los controladores, por ejemplo, hay muchos controladores que uno compra en la industria y uno dice, no, yo compro el PID y tienen una función que se llama autotuning, y cuando yo les doy autotuning, él lo que hace es entender el proceso y calibrar el controlador que más le aplique al proceso como tal. Entonces, la gran mayoría de cosas de estas ya se encuentran hechas, pero a veces le toca a uno hacerlo de manualito porque no hay un dato claro del proceso que uno va a manejar. Y si hay algo claro en control en esta vida, es que el control siempre se hace conociendo muy bien el proceso que nosotros vamos a implementar, sabiendo cómo se comporta. Si yo no sé cómo se comporte, por más que yo programa, más que yo programe, por más que yo haga, lo que nos va a pasar es que no nos va a funcionar bien el asunto, porque pues no estoy teniendo la mejor manera o el conocimiento completo del proceso que yo trabajo, ¿de acuerdo? Entonces damos el espacio si tienen dudas, preguntas, comentarios. Profe, entonces, bueno, está bien. Entonces ese datalog.txt, esa extensión puede ser diferente, .txt, perdón. No, tú no puedes guardar, por eso te digo, siempre toca guardarlos como archivos de texto plano, Ah, como ok. blog de notas. Después, Como un texto, sí, plano. Ah, listo. sí, después te toca ya cuando tú cojas la memoria, la abres el texto y si ya quieres ponerlo en columnas o hacer lo que tú quieras, ya lo puedes realizar. Pero Ah, ok. siempre te toca guardarlo en blog de notas, que es como la extensión más sencilla de trabajar, Ah, listo, sí, señor, gracias. Gracias. ¿vale? Bueno, muchachos, entonces esto era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Les voy a compartir ahora dentro de un rato los códigos y demás para que ustedes los tengan y les voy a subir una evidencia pequeñita para que la desarrollen en lo que queda de esta semana, ¿de acuerdo? Y les doy hasta 8 días para poderla entregar. Yo me aguantaría hasta el otro miércoles en el caso que me tocara pasar alguna calificación o algo. Pero para que se pongan, por favor, les agradezco que se pongan al día los que tienen evidencias pendientes por realizar, pónganse al día. Yo estaré calificando el día domingo para que se pongan ustedes al día y darles un tiempito adicional, ¿de acuerdo? Listo, profe. Entonces, les agradezco por favor que se pongan al día y dentro de un rato ya les subo toda la clase y adicional a la clase los materiales para que también lo tengan, ¿de acuerdo?
Bueno, muchachos, les deseo que pasen entonces una feliz... Ay, pero antes de irnos, sé que me faltaba alguien, creo que me estaba faltando en mi lista. Voy a